A las 10:47 de la noche del 14 de noviembre de 1984, el andén de la estación ART West 117ª en Cleveland está casi vacío, con el zumbido del neón sobre el concreto y el olor a frenos calientes que queda cuando pasa el último tren. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. En una oficina estrecha detrás de una puerta metálica, un supervisor de seguridad mete una cinta VHS en una videograbadora y observa la imagen granulada de una cámara fija que apunta al extremo norte del andén. Afuera, en la calle, la familia de Marlene Janet Kincaid recorre hospitales, estaciones y teléfonos públicos, repitiendo su nombre como si el sonido pudiera traerla de vuelta. La primera contradicción aparece en el video. Entre el momento en que una figura con abrigo claro entra al encuadre y el instante en que debería verse a Marlene, hay un salto limpio, 11 minutos que no existen. El supervisor lo rebobina, lo pausa, lo vuelve a correr, y el corte es el mismo, como si el tiempo hubiera sido recortado con tijeras. Marlene tiene 20 años, estudia y trabaja por horas, y esa noche cargaba un horario de papel doblado en el bolsillo, marcado con tinta azul para no perder la conexión hacia el oeste. En su casa dicen que era metódica, que llamaba si se atrasaba, que dejaba notas en la mesa cuando cambiaba un plan. Cuando no llega y no llama, la policía de Cleveland abre un reporte de persona desaparecida y manda una patrulla a West 117ª para revisar la plataforma, las escaleras y el estacionamiento. Un testigo afirma haberla visto cerca de la cabina telefónica del vestíbulo, pero otro jura que a esa hora el vestíbulo ya estaba cerrado, y esa discrepancia obliga a reconstruir la línea de tiempo con cosas pequeñas: boletos, recibos, turnos y relojes de pared. Los agentes hablan con el operador del tren, con el conductor del bus de enlace, con el personal de limpieza, y todos recuerdan fragmentos sueltos, luces, pasos, una discusión breve que nadie escuchó completa. La familia entrega una lista de amigos y compañeros, y el detective asignado recorre dormitorios universitarios y cafeterías buscando a alguien que admita haberla esperado. En la estación, alguien menciona que esa noche hubo mantenimiento, una palabra que parece inocente hasta que el supervisor busca la libreta donde se anotan cambios de cinta y descubre que falta una página. Para la investigación, esa ausencia no es un detalle administrativo, es una puerta abierta a dos posibilidades que compiten desde el primer día: un fallo mecánico que borró la única ventana al momento crítico, o una intervención humana que se escondió justo donde la ciudad confiaba en una cámara. Y en 1984, cuando la evidencia digital no existe y el tiempo se mide con papel y magnetismo, 11 minutos pueden convertirse en un abismo. En los días siguientes, el Departamento de Policía de Cleveland trata el caso con el protocolo de la época: canvassín puerta por puerta, revisión de lotes, llamadas a morgues y hospitales, y un pedido formal al sistema de tránsito para asegurar cintas y registros antes de que se reciclen. Un detective se sienta con la madre de Marlene en la mesa de la cocina y anota rutinas, rutas, nombres, y también lo que no encaja: que Marlene llevaba efectivo suficiente para un taxi, pero su billetera no aparece. La RTI entrega planillas impresas de horarios y asignaciones, y el detective marca con resaltador los puntos donde pudo cruzarse con alguien que conociera la estación mejor que un pasajero. La primera pista concreta llega desde un Quick Mart a 2 cuadras. Un empleado recuerda a una joven comprando una soda y pidiendo cambio para la llamada, y en el piso del estacionamiento, cerca de un poste, los agentes encuentran una moneda aplastada, insignificante y, sin embargo, en la dirección exacta del relato. Cuando rastrean la cabina telefónica, el registro no es una lista ordenada sino un rompecabezas, pero un operador recuerda una llamada breve, cortada, hecha con prisa, y es sobre la pregunta de a quién intentó llamar Marlene y por qué no completó la conversación. Con el vecindario pegando volantes en postes y ventanas, la policía revisa denuncias previas en la zona, incluidos reportes de un hombre que ofrecía aventón a estudiantes cerca de la estación, aunque nunca se identificó. Los detectives entrevistan a empleados de seguridad y descubren que la cámara del andén no era la única, pero las otras dos apuntaban a entradas, no a la línea de plataforma donde se pierde el rastro. Alguien sugiere un secuestro oportunista. Otro detective insiste en una hipótesis más probable: que Marlene conocía a la persona, porque en una estación pública no es fácil mover a alguien sin causar ruido. La investigación se estrecha cuando una vecina afirma haber visto un sedán oscuro detenerse en doble fila y luego irse sin encender luces interiores, pero no logra recordar la placa y, en una noche fría, los detalles se evaporan rápido. La contradicción más dura aparece al cruzar turnos. Un guardia afirma haber estado en el andén toda la hora, pero un registro de asignaciones en papel indica que fue reasignado para cubrir otra puerta durante un lapso, creando un punto ciego que nadie reportó como incidente. Esa reasignación, en un sistema con radios básicos y órdenes verbales, explica por qué nadie vio a Marlene, y al mismo tiempo, deja abierta la posibilidad de que alguien supiera exactamente cuándo el andén quedaría menos observado.
La Fiscalía del Condado pide cautela. Sin cuerpo y sin sospechoso identificado, cada afirmación debe sostenerse en algo más que intuición, y en los 80 esa otra cosa suele ser un testigo que resista el tiempo. La familia presiona a la RTI para conservar las cintas, pero semanas después les dicen que algunas ya se grabaron encima por rutina, una práctica normal que en este caso suena como sentencia. Entonces el caso empieza a girar alrededor de un grupo reducido, las personas con acceso a llaves, horarios y al cuarto donde se guardaban las cintas, porque la pérdida de 11 minutos ya no parece solo mala suerte, sino un filtro que beneficia a alguien. Pasan meses y luego años, y el expediente de Marlene Kincaid se convierte en una carpeta gruesa con notas a mano, fotos en blanco y negro, mapas doblados y llamadas registradas en hojas sueltas. Cada aniversario trae una rueda de prensa breve, una petición al público, y el mismo vacío. Nadie ha visto a Marlene, nadie ha usado su seguro social, nadie ha cobrado un cheque a su nombre. A finales de los 80, un investigador de casos fríos vuelve a ver la cinta original y se fija en lo que antes parecía ruido. Justo antes del salto, hay un cambio leve en el contraste, como si la imagen hubiera sido pausada y retomada, no simplemente cortada por un fallo. Esa observación empuja una nueva revisión técnica, y un especialista explica que ciertas videograbadoras permiten detener la grabación sin dejar nieve visible, un truco simple para alguien que supiera dónde tocar. La investigación se reactiva con entrevistas repetidas, porque el tiempo cambia la forma en que la gente habla, y lo que en 1984 era no se puede convertirse en me daba miedo decirlo. El nuevo giro llega cuando una antigua empleada de limpieza recuerda haber visto la puerta del cuarto de cintas entreabierta, algo inusual, y haber escuchado el sonido del rebobinado como si alguien estuviera arreglando algo a toda prisa. Los detectives piden archivos laborales, revisan disciplinarios, y buscan nombres de personal temporal que ya no está, porque en esa época la rotación era alta y el papel se perdía con facilidad. También revisan denuncias de agresiones en estaciones de la línea, intentando ver un patrón, pero el mapa criminal no dibuja una firma clara, solo oportunidades repetidas. La familia entrega cartas antiguas y libretas, y el investigador encuentra un detalle doméstico. Marlene había anotado un número de teléfono sin nombre al lado de la palabra andén, como recordatorio de una llamada que planeaba hacer. Cuando localizan el número, descubren que pertenecía a un viper de servicio ya cancelado, y aún así el dato reduce el universo. Marlene esperaba contacto con alguien conectado a turnos o transporte. La contradicción final aparece al revisar tarjetas de tiempo. El guardia que insistía estar en el andén durante todo el lapso tiene un registro que muestra una pausa no explicada, justo cuando la cinta salta. La fiscalía evalúa si esos indicios bastan para una acusación formal, pero la ausencia de evidencia física y la fragilidad de recuerdos viejos frenan el paso, porque un juicio no puede sostenerse en sospechas. Aún así, el caso deja un rastro de conclusión razonable, no oficial. La desaparición de Marlene fue facilitada por alguien que conocía la estación, sus rutinas y sus puntos muertos, más que por un extraño al azar. Y cuando el investigador apaga el monitor, la imagen congelada del andén se queda como un recordatorio silencioso de lo que un sistema analógico podía perder en segundos. No solo 11 minutos de video, sino la única oportunidad de ver, con claridad, quién se llevó a Marlene y por qué nadie lo vio. El 5 de diciembre de 1987, el Merle Aymal en Des Moines suena a villancicos en altavoces, huele a pretzels calientes y tiene filas largas para una foto con Santa frente a una cámara VHS montada en trípode. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. En medio de ese ruido familiar, un niño de 9 años, Tyler, se separa de su mamá por un pasillo de juguetes y desaparece en el espacio de un par de respiraciones. La pregunta central nace ahí mismo, en un lugar diseñado para ser público. ¿Se trató de una pérdida accidental de vista o alguien lo movió con intención usando la autoridad de un uniforme? A los pocos minutos, Seguridad del Mal activa un code interno, cierran algunas puertas de servicio y llaman a la policía, pero el primer detalle inquietante aparece cuando revisan el video del C de Santa y ven a un hombre con uniforme de seguridad guiando a Tyler hacia un corredor lateral. Ese uniforme no coincide con el de la empresa contratada ese mes, y cuando el supervisor revisa la lista impresa de turnos, no encuentra el nombre del hombre en ninguna hoja. Afuera de las tiendas Ancla, agentes del Des Moines Police Department ordenan a empleados que conserven recibos, revisen probadores y llamen si alguien vio a un adulto cargando a un menor. La madre repite la última imagen, la chamarra del niño, sus tenis, el hábito de tocar los displays con los dedos y el hecho de que nunca se iba sin avisar. Mientras tanto, la administración del mal insiste en que nadie puede salir con un niño sin que alguien lo note, pero los policías ya saben que, en la práctica, la multitud es una cortina. Cuando intentan bloquear las salidas, un sargento recibe un dato que choca con la lógica del lugar.
La puerta de carga detrás de una tienda apareció abierta durante varios minutos y no se disparó ninguna alarma audible. Esa contradicción estrecha las posibilidades, porque sugiere acceso a llaves o conocimiento de cómo desactivar el sistema sin dejar un registro claro. Un empleado de mantenimiento menciona que esa tarde circulaban trabajadores temporales por un cambio de temporada, y la palabra temporal se vuelve clave en un caso que depende de rostros que nadie conoce. En el video, el hombre del uniforme lleva un parche pequeño que la cámara apenas capta, una forma geométrica que no pertenece a la seguridad regular, como si fuera un disfraz armado con piezas reales. Cuando el reloj marca la hora de cierre y Tyler no aparece, el mall deja de ser un lugar de compras y se convierte en un laberinto con puertas, pasillos y huecos que la gente común no ve. En las siguientes 48 horas, la investigación se organiza como se hacía en 1987, entrevistas en sitio, llamadas a hospitales, revisión de reportes de tráfico y un pedido a la administración para preservar toda cinta y documento antes de que el ritmo comercial los borre. Un detective establece una línea de tiempo usando lo único sólido, el horario de la sesión con Santa, el recibo de estacionamiento y el minuto exacto en que Tyler aparece por última vez en cámara. Padres y voluntarios pegan volantes en supermercados y paradas de bus, mientras la policía pregunta en diners y gasolineras si alguien vio un vehículo con prisa saliendo de la zona. Al revisar el corredor por donde el guardia se llevó al niño, los agentes encuentran un detalle pequeño pero práctico, marcas de ruedas de carrito que no corresponden a los carritos del mall, como si alguien hubiera usado equipo de carga para mover algo sin levantar sospecha. El quinto día, un oficial descubre que el cuaderno de acceso a puertas de servicio, firmas a mano y horas, tiene una entrada escrita con letra distinta justo en el rango crítico, y esa irregularidad apunta a alguien que quiso fabricar normalidad. La administración insiste en que los contratistas firmaban por separado, pero cuando se piden esas hojas, resulta que un folder completo no está y nadie sabe quién lo retiró. La Fiscalía del Condado se mantiene al margen por prudencia, pero presiona para que se identifique al hombre del video antes de que los rumores se conviertan en acusaciones sin base. Los detectives consultan a otras tiendas y centros comerciales del área, buscando reportes de un supuesto guardia que se presente con autoridad, y encuentran una denuncia previa por un hombre que ayudaba a niños perdidos con demasiada facilidad. En entrevistas, dos empleados describen al mismo hombre de formas que no encajan. Uno dice que hablaba con acento del sur, otro dice que era de aquí y que conocía los apodos de las puertas de carga. Esa contradicción obliga a considerar un segundo participante, o un testigo que llena huecos con suposiciones, algo común cuando el miedo toma el control. La policía revisa teléfonos públicos cercanos y solicita listas de llamadas de cobro revertido donde se puede, pero los resultados son incompletos y llegan tarde, una limitación típica de la época. Un técnico revisa la cinta VHS del set de Santa cuadro por cuadro y nota un salto mínimo en la imagen, menos obvio que el de una edición, como si alguien hubiera hecho una copia apresurada de una copia. Ese hallazgo reabre la cadena de custodia. ¿Quién tocó la cinta primero? ¿Quién la guardó? ¿Y quién tuvo tiempo de arreglarla antes de que llegara la policía? Cuando se interroga al personal de seguridad, aparece un patrón de turnos cubiertos y cambios de última hora que complican identificar a todos los presentes, y el caso se convierte en una búsqueda de nombres en papeles que ya empiezan a amarillar. Para la familia, lo único constante es el silencio, y para los investigadores, la pregunta se vuelve más específica. ¿Quién podía entrar a un mall en plena temporada navideña y usar un uniforme como llave? Con el paso de los años, el expediente de Tyler se mueve de escritorio en escritorio y termina en una unidad de casos fríos, donde la primera tarea es separar hechos verificables de recuerdos que se deformaron. La madre guarda una caja con recortes del periódico local, notas de llamadas y una foto escolar, y en cada entrevista repite lo mismo. Tyler era curioso, hablador, y nunca se habría ido con un extraño si no parecía una figura de autoridad. A finales de 1991, un investigador vuelve al Merle Mall con planos de pasillos y un mapa de rutas de escape, buscando entender cómo se sale rápido sin cruzar el piso principal. Allí encuentra un dato que no estaba en el reporte inicial. La puerta de carga que apareció abierta ese día había sido puesta en modo servicio por un cambio de luces navideñas, una configuración temporal que reducía alarmas. La quinta revelación llega cuando un ex empleado de mantenimiento, ya en otro estado, dice que esa tarde vio un llavero maestro colgado en una pared solo por unos minutos, algo que no debía ocurrir y que cualquiera pudo aprovechar. El investigador revisa listados antiguos de compañías de decoración y seguridad, y compara el parche del uniforme con logos de la época encontrados en directorios impresos, tratando de identificar quién pudo haberlo usado. En esa revisión aparece una coincidencia inquietante. Una empresa de servicios temporales utilizaba un parche geométrico similar, pero no figura como contratista oficial del mall en ese mes. La fiscalía evalúa si existe base para citar a exadministradores, pero advierte el problema central.
Sin un testigo directo que identifique al hombre, cualquier caso en corte se sostiene en inferencias. En entrevistas tardías, un gerente admite que hubo presión por mantener el flujo de compradores y que, en los primeros minutos, evitaron un cierre total para no provocar pánico, una decisión que, vista después, pudo haber costado tiempo crucial. La contradicción más dura aparece cuando se confirma que el uniforme del video coincide con un proveedor que, en papeles, no debía estar ese día, lo que sugiere una presencia no autorizada o un préstamo de prendas para construir un disfraz creíble. El investigador reduce el escenario a una hipótesis operativa: alguien con acceso a llaves o a un llavero maestro, alguien cómodo caminando por pasillos de servicio, y alguien que entendía que la gente obedece a un uniforme sin preguntar demasiado. Se revisan viejas llamadas anónimas que llegaron a la policía en 1988, y aunque ninguna se vuelve comprobable, varias describen el mismo detalle: un carrito de carga empujado con prisa hacia el muelle de entregas. El caso no termina con una confesión ni con un hallazgo, termina con un archivo que sigue abierto por una razón simple: el video muestra un acto, pero no entrega un nombre. Lo único que el tiempo confirma es la fragilidad del orden en un lugar público, y cómo, en una tarde llena de luces, una autoridad prestada pudo haber sido suficiente para borrar a un niño de la vista de todos. La tarde del 22 de septiembre de 1984 cae húmeda sobre el Arnold Arboretum en Jamaica Plain, y el sendero de grava se ve brillante bajo las ramas bajas como si alguien acabara de pasar corriendo. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Colleen Marie Donahue, 27 años, salía a trotar allí casi siempre a la misma hora, con una sudadera ligera, una botella de agua reutilizada y la costumbre de saludar con la cabeza a quienes cruzaban en sentido contrario. Cuando no vuelve a su apartamento antes de que anochezca, su esposo marca desde la cocina a la policía de Boston y luego llama a dos amigas, como si el orden de esas llamadas pudiera sostener la normalidad. A las pocas horas, un patrullero recorre los accesos, un sargento pide linternas y voluntarios, y aparece el primer giro. Un corredor dice que vio a Colleen detenida junto a un hombre cerca de un camino lateral, y dibuja su cara en una libreta de espiral, rápido, con la mano temblorosa. La pregunta central se instala en voz baja, sin dramatismo, entre radios y botas mojadas: ¿Colleen se fue por decisión propia en un momento de crisis que nadie vio, o alguien la apartó del sendero con la tranquilidad de quien sabe que el parque tiene puntos ciegos? La búsqueda inicial se mueve como en esos años, a fuerza de ojos y pasos. Revisan el estacionamiento, los baños, los matorrales, y piden a hospitales que llamen si entra una mujer con ese nombre. Un detective toma nota de su rutina, su empleo, su horario, y subraya una frase que se repite en la familia: Colleen no desaparece, Colleen avisa. En el carro, estacionado cerca de una entrada, encuentran su bolso cerrado, una chaqueta extra y una guía doblada del área metropolitana en la guantera, nada que sugiera un viaje planeado. El segundo giro llega cuando el oficial de guardia recibe el boceto, lo mete en un folder manila, lo registra en una hoja de inventario y lo coloca en un archivador metálico, como si con ese gesto el dibujo quedara protegido para siempre. La prensa local recoge la historia al día siguiente, y el parque se llena de cámaras, perros y padres que miran a sus hijos con una inquietud nueva. Los investigadores revisan cabinas telefónicas cercanas y preguntan en comercios por llamadas de cobro revertido, tratando de encontrar una última conversación que ubique a Colleen fuera del Arboretum. Un jardinero menciona una van blanca vista cerca de una reja de servicio, pero no sabe la marca ni la placa, y aún así la posibilidad de un vehículo cambia el caso de persona perdida a persona tomada. Al cerrar el primer fin de semana, el trabajo se vuelve más frío y más metódico. Listan a empleados, contratistas y visitantes frecuentes, porque la línea entre un parque público y un espacio controlado a veces es solo una llave. Y en ese borde, donde el mundo aún parece cotidiano, el boceto en papel se vuelve la única cara posible de una amenaza que nadie puede nombrar. En la semana siguiente, detectives de la policía de Boston reparten volantes impresos en fotocopiadora, revisan paradas de bus y piden a tiendas de la zona que reporten cualquier compra hecha con el nombre de Colleen. El esposo entrega una libreta con números de teléfono, direcciones de familiares y un calendario de pared con citas subrayadas, porque en 1984 la vida también se reconstruye con papel. Entrevistan a compañeros de trabajo, a vecinos del edificio, a corredores habituales, y cada versión aporta un detalle pequeño que no alcanza para sostener una teoría completa. Un investigador revisa reportes recientes de agresiones en parques y estacionamientos, buscando un patrón, pero lo único constante es la oportunidad. El quinto día ocurre un giro que no viene de la calle sino de la oficina. El detective vuelve por el boceto para circularlo entre patrullas y agencias vecinas, abre el archivador y el folder manila ya no está. Al principio lo tratan como un error de orden, luego como un extravío temporal,
y finalmente como una falla grave de cadena de custodia que nadie quiere firmar con su nombre. Piden a todos que revisen escritorios, cajas, pilas de papeles, y un supervisor ordena rehacer un retrato hablado a partir de memoria, pero el testigo ya no está seguro de la línea de la nariz ni del corte de pelo. La oficina del fiscal del distrito observa desde el margen. Sin un sospechoso identificado y sin evidencia física, cada paso que suene acusación puede romperse en corte. Aún así, el caso se expande. Consultan con la policía estatal, revisan antecedentes de contratistas que trabajaban en rejas y senderos y piden listas impresas de personal temporal. El 10º día llega otro giro, esta vez desde un teléfono. Un periódico recibe una llamada anónima sobre una camioneta roja vista cerca de una entrada secundaria, y cuando la policía la localiza, el dueño tiene una coartada sólida y un recibo de un diner a 20 millas de distancia. El invierno se acerca y el arboretum cambia de color. Donde antes había hojas que podían ocultar una pista, ahora hay ramas desnudas y tierra dura, y aún así no aparece nada. La familia organiza vigilias sin espectáculo, con gente sosteniendo velas y fotos, mientras el detective anota cada nuevo rumor y lo compara con lo ya descartado. En 1985, otra mujer reporta haber sido seguida en un parque cercano, y por unos días creen que hay un vínculo, pero la descripción no cuadra y el miedo de la ciudad empieza a generar espejos falsos. El tiempo pasa y el caso entra en la parte más cruel de cualquier investigación: llamadas que se vuelven menos frecuentes, pistas que llegan tarde y archivos que se apilan como si el peso pudiera reemplazar respuestas. En 1986, la unidad asigna el expediente a casos no resueltos y lo guarda en una caja con etiqueta, y en la portada alguien escribe boceto, perdido, convirtiendo una hoja de papel en un símbolo de todo lo que el sistema no pudo sostener. Para los investigadores, la desaparición de Kalin ya no es solo una ausencia en el parque, es también un vacío administrativo que impide saber qué tan cerca estuvieron del rostro correcto. Y ese vacío, más que cualquier rumor, deja una pregunta amarga flotando sobre el arboretum. Si la evidencia se pierde dentro de la misma institución que debe protegerla, ¿qué más se pudo haber ido sin que nadie lo notara? En 1992, un detective de casos fríos abre cajas viejas en un sótano municipal y encuentra mapas doblados, notas a mano y recortes de prensa con bordes amarillos, como si el tiempo hubiera sellado todo con polvo. Decide empezar por lo verificable: inventarios, firmas, fechas, la ruta que siguieron las pruebas, porque lo único que no miente en un caso viejo es el orden de los papeles. Revisa un libro de registros grueso, encuadernado, donde se anotaban entradas y salidas de evidencia antes de que el sistema se modernizara. Al pasar las páginas, algo se suelta y cae al escritorio como una hoja cansada. El 5º giro llega con ese golpe suave. Es el boceto original del testigo, doblado en 4, atrapado durante años dentro del registro, como si alguien lo hubiera escondido o como si simplemente hubiera sido tragado por el caos de la oficina. Con el dibujo en mano, el detective reabre entrevistas, localiza al corredor que lo hizo y confirma detalles que no habían quedado escritos: una cicatriz en la ceja, una forma particular de pararse, una mirada que le pareció demasiado tranquila para el lugar. El caso vuelve a moverse, ahora con una imagen estable, y los investigadores la comparan con archivos de contratistas y empleados temporales que trabajaron en el arboretum durante 1984. Un nombre aparece en una lista antigua de mantenimiento externo: un trabajador que estuvo unas semanas y desapareció de la nómina sin explicación, una irregularidad pequeña que en su momento nadie consideró relevante. El detective pide fotos de licencia y fichas viejas, y descubre que el rostro no coincide perfecto, pero la estructura sí, lo suficiente como para justificar una orden de entrevista. El 10º giro llega cuando un archivo de huellas, tomado por una falta menor años antes, muestra una coincidencia parcial con una marca en el borde del papel, no una prueba definitiva, pero sí un estrechamiento brutal del universo de sospechosos. El problema es que el hombre ya no vive en Massachusetts, y cuando lo localizan, descubren que murió a finales de los 80, llevándose consigo cualquier explicación directa. La policía solicita búsquedas en propiedades relacionadas, revisa datos de vehículos antiguos y explora si hubo asociaciones con otras desapariciones, pero la evidencia dura es escasa y el terreno del arboretum ya no es el mismo. El fiscal del distrito evalúa el caso con frialdad ética. Sin cuerpo, sin testimonio directo y con un sospechoso fallecido, no existe un cierre judicial, solo una conclusión investigativa. El 14º giro es el encuentro con la familia, cuando el detective les muestra el boceto recuperado y explica, con palabras medidas, por qué creen que Kalin fue apartada del sendero por alguien con acceso y confianza en el lugar, aunque no puedan probar el destino final. No hay una escena de justicia. Hay un expediente que por fin recupera su pieza más perdida y una familia que recibe una respuesta incompleta, pero menos abstracta. Y al final,
Lo que queda del Arnold Arboretum no es solo un parque de Boston, sino un recordatorio de que, a veces, la diferencia entre avanzar y quedarse quieto puede ser una sola hoja de papel doblada en el lugar equivocado. A las 7:18 de la mañana del 18 de junio de 1982, la niebla se pega a la madera oscura del Multnomah Falls Lodge y el rumor constante de la cascada tapa conversaciones a pocos metros. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Gregory Alan Sutter, un turista de 34 años que llevaba una cámara sencilla y un mapa de carretera doblado con cuidado, desayuna temprano y pregunta por un mirador menos concurrido antes de salir. Cuando un excursionista grita por ayuda cerca de un talud, la llamada llega al despacho del sheriff como tantas otras. Posible caída accidental en un sitio donde la gente subestima la humedad y la altura. Pero la investigación cambia de tono cuando el médico forense, al examinar la ropa de Gregory, encuentra fibras finas de cuerda incrustadas en la manga y marcas que no encajan del todo con un simple resbalón. Un deputy regresa al área con cinta amarilla, busca huellas en el barro, y nota que el borde del sendero no está solo pisoteado por botas al azar, sino peinado como si alguien hubiera intentado borrar pasos. En el lodge, un recepcionista entrega el registro de huéspedes y el recibo de la habitación, mientras otro empleado recuerda que Gregory pidió cambio para el teléfono público del vestíbulo. En el estacionamiento no hay señales de forcejeo, pero dentro del auto de renta aparece el mapa Rand McNally abierto y doblado en una página específica, con una ruta marcada en rojo que no parece la típica que recomiendan a visitantes. La familia, contactada por la oficina del sheriff, describe a Gregory como cuidadoso, poco dado a riesgos sin plan, y obsesionado con llegar puntual a todo, incluso de vacaciones. La segunda anomalía llega cuando los investigadores trazan la línea roja y descubren que apunta a un acceso lateral, un sendero de servicio que no figura en los folletos turísticos y que pasa cerca de una reja cerrada. Un técnico del condado toma fotos, recoge la tela de la manga para análisis, y el sheriff solicita que nadie mueva nada del cuarto del lodge hasta revisar pertenencias y registros. Una mesera dice que Gregory conversó unos minutos con un hombre con chamarra de trabajo cerca de la chimenea, y que parecía estar recibiendo indicaciones, no solo charla casual. Esa noche, al revisar el reporte de llamadas del teléfono público del vestíbulo, un investigador encuentra que una llamada breve se registró después de la hora en que el personal asegura que Gregory ya había salido hacia la cascada. La pregunta central se vuelve inevitable. Si el tiempo y el lugar no coinciden, ¿qué pasó entre el lodge y el talud para que una caminata turística terminara con evidencia de cuerda y minutos que no encajan? Al día siguiente, mientras las noticias locales hablan de accidente en las cataratas, la oficina del sheriff arma una reconstrucción de movimientos con recibos, entrevistas y el reloj de fichaje del personal. Se revisan los senderos con voluntarios y se coordina con la policía estatal para controlar accesos, porque un sospechoso, si existe, solo necesitaría unos minutos para subirse a la enero de 84 y desaparecer. Los detectives piden a negocios cercanos que reporten si alguien compró cuerda o herramientas esa semana, y revisan el área de estacionamiento buscando placas que alguien pudo anotar. En un mirador secundario, un padre y su hija dicen haber visto a dos hombres en discusión cerca de una reja de servicio, una imagen breve que no llega a ser identificación pero rompe la idea de soledad. El detalle se vuelve más importante cuando ambos describen algo específico. Uno de los hombres sostuvo el antebrazo del otro como para detenerlo, y el gesto no se parece a un tropiezo accidental. Sin embargo, al comparar declaraciones, el color de la chamarra cambia y la hora se mueve, recordándole a los investigadores lo frágil que es la memoria cuando la gente mira de reojo y sigue caminando. El laboratorio del condado informa que las fibras parecen de cuerda trenzada, similar a las usadas en equipos de carga o en mantenimiento, y la hipótesis se desplaza hacia alguien con acceso a material de trabajo. Se entrevista a personal de limpieza, mantenimiento y guías de tours, y varios mencionan un tramo prohibido que algunos empleados usan para atajos cuando hay eventos en el lodge. Un supervisor de mantenimiento admite que esa semana se movieron equipos por reparaciones y que hubo herramientas fuera de su lugar por unas horas, un caos pequeño que en otro contexto no importaría. El giro llega cuando los detectives corroboran que un empleado asignado a esa zona tiene coartada por tarjeta de tiempo, pero aún así dos testigos independientes aseguran haber visto su camioneta estacionada en un turnout cercano al sendero de servicio. Con una orden limitada, los investigadores revisan el vehículo y encuentran un trozo de cuerda cortada y un marcador rojo en el compartimento, objetos comunes por sí solos, pero inquietantes junto al mapa marcado. El empleado declara que solo ayudó a un visitante con direcciones y que la cuerda es para asegurar carga, una explicación que suena plausible y, al mismo tiempo, demasiado conveniente. La Fiscalía del Condado aconseja cautela. Sin un testigo que identifique de frente a alguien empujando o jalando, el caso puede derrumbarse en un juicio y dejar a la familia sin nada.
Entonces aparece una pérdida que cambia el tablero, la cinta de seguridad VHS del pasillo trasero del Lodge, que pudo mostrar quien entró al área de servicio, fue grabada encima por el ciclo rutinario de la semana, borrando la única ventana directa a esa reja. A partir de ese momento, la investigación deja de buscar solo quién estuvo, y empieza a preguntar quién pudo decidir que ciertas imágenes no valían la pena conservar. Con el verano avanzando, el caso de Gregory se enfría en los titulares pero no en el expediente, donde cada hoja nueva intenta compensar lo que la cinta borró. Los detectives revisan nuevamente la ruta marcada, comparan el trazo con notas encontradas en la habitación y concluyen que la línea roja parece hecha por alguien con mano firme, no por un turista que marca apurado en el asiento de un auto. En 1985, un investigador de casos sin resolver vuelve a abrir la caja y nota un detalle que antes pasó por burocracia. Un inventario de cuerdas del Lodge tiene un faltante anotado con lápiz, sin explicación clara. El tipo de cuerda faltante coincide con las fibras encontradas en la manga, y esa coincidencia empuja una nueva hipótesis. La cuerda no vino de fuera, sino del mismo lugar donde Gregory desayunó. El giro llega cuando el inventario muestra que la cuerda fue retirada la noche anterior por un asistente de gerente, y nunca fue registrada como de vuelta. Reentrevistado, el asistente de gerente dice que la cuerda se dañó en una reparación por lluvia y que la tiró, pero no puede explicar por qué no llenó el formulario estándar ni por qué el marcador rojo similar al del mapa aparecía en su escritorio, según un empleado antiguo. La familia comparte que Gregory hablaba por cartas con un posible socio de negocio en Portland y que planeaba ver una propiedad durante el viaje, abriendo la posibilidad de una cita que no era turística. El investigador compara la tinta del trazo rojo con marcadores usados en la recepción del Lodge y concluye que la tonalidad coincide con los que se guardaban detrás del mostrador. El giro número 2 de esta etapa llega cuando una ex empleada de recepción admite que el asistente de gerente le pidió marcar una ruta privada para Gregory porque él quería tomar fotos y multitudes, y que lo vio salir acompañado, no solo. Localizado años después en otro estado, el asistente de gerente niega todo y afirma que Gregory se fue por su cuenta, pero no puede sostener su versión frente a horarios de personal y llamadas del teléfono público que ya estaban en el expediente. La fiscalía revisa el caso, evalúa cargos posibles, y decide que no hay evidencia suficiente para acusar formalmente, pero el médico forense reevalúa el dictamen y cambia la causa legal de muerte de accidental a indeterminada. La familia recibe esa palabra como un reconocimiento a medias. No prueba un crimen, pero también se niega a cerrar la puerta. En 1989, llega una carta anónima a un apartado postal del condado que menciona la cuerda del montacargas y sugiere que el caso se arregló con papeles, pero no incluye un nombre que pueda verificarse ni huellas que lleven a un remitente. Y así, al final, el Multnomah Falls Lodge queda asociado a una verdad incómoda. En un lugar donde todo suena natural, la evidencia más ruidosa fue una cuerda silenciosa y un trazo rojo que señalaba exactamente donde el mundo podía dejar de mirar. A las 2:13 de la madrugada del 3 de octubre de 1982, un patrullero de la Patrulla de Caminos de California encuentra un tráiler detenido de más en la orilla de la Primera 5, cerca del área de Harris Ranch, con las luces de posición encendidas y el motor frío como si alguien lo hubiera apagado con prisa. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. En la cabina no hay señales de pelea, pero sí la vida interrumpida de un conductor, una taza de café a medio tomar en el portavasos, un Atlas Rand McNally doblado y una cinta de cassette que dejó de sonar a la mitad de una canción. El conductor se llama Raymond Louis Marston, tiene 41 años, y su empresa en Stockton ya había reportado que no contestó por radio CB ni llamó al despacho, algo que, según su esposa, nunca pasaba cuando manejaba de noche. La escena parece simple hasta que un oficial abre el logbook de papel, ve la última entrada y siente ese tipo de incomodidad que no viene del crimen, sino del intento de ocultarlo. La quinta cosa que se vuelve evidente, y que cambia el caso de inmediato, es que la última línea del logbook está corregida con tinta distinta y letra más cuidada, como si otra mano hubiera querido limpiar el itinerario. La policía asegura la cabina, fotografía cada objeto y anota lo que falta, porque las llaves están allí pero el llavero principal no, y el bolsillo donde Raymond guardaba monedas para el payphone está vacío. Un empleado del área de descanso recuerda haberlo visto una hora antes comprando una soda y pidiendo cambio para la llamada, y la cajera dice que Raymond estaba serio, atento a los carros que entraban y salían, como si esperara a alguien. En 1982 no hay registros digitales rápidos para esos teléfonos, pero un operador local confirma que esa noche hubo una llamada breve desde una cabina cercana que se cortó antes de completar un cobro revertido. CHP contacta al sheriff del condado para ampliar la búsqueda hacia caminos agrícolas y accesos de servicio, mientras unidades revisan baños, basureros, zanjas y el estacionamiento con linternas y perros de rastreo.
La 10ª revelación llega cuando la cajera saca del cajón una copia con papel carbónico de un recibo de tarjeta, firmada con un trazo tembloroso que no se parece al autógrafo de Raymond en su licencia. La esposa, Denise, entrega una libreta con números de teléfono y una rutina clara. Raymond llamaba cada noche, casi siempre desde el mismo tipo de cabina, y dejaba un mensaje corto en la contestadora si ella no contestaba. Los investigadores revisan el CV del tráiler, escuchan estática y algunos fragmentos grabados en un cassette de aire que Raymond usaba para no dormirse, y encuentran un minuto de voces apagadas que no parecen radio. Buscan alrededor del área de servicio y encuentran huellas de llanta que se separan hacia un camino de tierra, pero se pierden entre surcos y polvo, donde cualquier vehículo puede ser cualquiera. La 14ª cosa que tuerce la investigación ocurre cuando, en el patio de remolque, un mecánico reproduce la cinta y se oye un clic, una pausa manual y un murmullo lejano, como si alguien hubiera detenido la música para hablar en voz baja dentro de la misma cabina. Para entonces la pregunta central ya no es si Raymond se bajó por voluntad propia, sino quien tuvo acceso suficiente para tocar su logbook y su tiempo. En las primeras 72 horas, el caso se maneja como se manejaban los desaparecidos en un corredor de autopista, coordinación entre CHP, Sheriff, la empresa de transporte y estaciones de pesaje, con llamadas telefónicas, faxes y hojas impresas sobre el cofre de un carro patrulla. El despacho de la compañía entrega las órdenes de carga en papel, los tiempos previstos y la lista de paradas habituales, y los detectives comparan todo con las correcciones del logbook, buscando el punto exacto donde alguien reescribió el trayecto. Según el plan original, Raymond debía seguir hacia el sur, pero la tinta nueva sugiere una desviación que no estaba aprobada, una alteración que podría ser tan simple como un error o tan grave como un secuestro. Los agentes recorren moteles y motor courts cercanos a Coalinga y Ketoleman City, revisan registros escritos a mano y preguntan por un hombre que viajaba solo, con gorra de empresa y botas polvosas. La quinta novedad, la que empuja la investigación hacia una hipótesis más dirigida, aparece cuando abren el Atlas Rand McNally y ven un triángulo marcado en lápiz alrededor de una salida específica, junto a una nota que dice Motor Court con letras que no coinciden con las de Raymond. En un motel de carretera, una recepcionista encuentra un registro de esa noche con un nombre parecido al suyo, mal escrito, y un pago en efectivo por una habitación que nadie usó, como si alguien hubiera querido crear un rastro falso. Otros camioneros, entrevistados en la gasolinera, describen haber escuchado una discusión breve en el canal 19 de CBS sobre una carga fácil, pero ninguno puede asegurar voces ni placas, solo el tono de un enojo que no duró más de un minuto. CHP revisa reportes de robos de carga y asaltos recientes a conductores en el valle, porque el patrón no es raro: un conductor aislado, una parada nocturna y alguien que sabe que el tiempo juega a su favor. Un detective solicita la cinta VHS de una tienda de conveniencia cercana, una cámara fija apuntando al estacionamiento, y la imagen muestra sombras, luces de freno y la silueta del tráiler de Raymond. La 10ª revelación llega cuando, en el VHS, se alcanza a ver su camión saliendo del área de servicio detrás de un sedán oscuro a una hora que no cuadra con el logbook, como si alguien lo hubiera guiado fuera del sitio. Peor aún, la misma cinta presenta un salto de imagen de varios minutos, el tipo de salto que suele aparecer cuando se rebobina y se graba encima, una pérdida que, por sí sola, no prueba nada, pero que se suma a las correcciones del cuaderno. La oficina del fiscal de distrito recomienda tratarlo como posible robo de carga con violencia, porque la alteración de documentos sugiere intención y porque la desaparición total rara vez es voluntaria cuando se dejan atrás dinero, ropa y plan de ruta. Cuando los investigadores revisan quién pudo ver el logbook, aparece una lista corta y práctica: personal del área de descanso, otros conductores que entraron a la cabina y el despacho de la empresa que tenía copias del itinerario. La 14ª sacudida llega en forma de un sobre sin remitente entregado a la oficina del sheriff, con una fotocopia borrosa de la página del logbook antes de la corrección y una línea subrayada que apunta a otra parada, como si alguien quisiera demostrar que el papel fue cambiado a propósito. A partir de ese momento, la búsqueda deja de ser solo en la autopista y se vuelve también en el círculo de personas capaces de tocar el rastro. Para 1984, el caso de Raymond Marston ya es una carpeta gruesa de notas, mapas y entrevistas repetidas, y Denise guarda en una caja los recortes del periódico y las facturas que llegan aunque él no esté. Un detective de casos fríos vuelve al área de Harris Ranch con la misma pregunta, pero con otra prioridad: encontrar quién alteró el registro, porque el cuaderno es la única prueba constante de que alguien intervino en la historia. Reentrevista a personal de la tienda, revisa antiguos reportes laborales y encuentra que un trabajador nocturno temporal, Eddie Harmon, había sido despedido semanas después por falsificar recibos, una pieza pequeña que en 1982 se perdió en el ruido. La policía localiza a Eddie en una cárcel del condado por un delito menor y solicita una entrevista formal,
con grabadora de cassette sobre la mesa y un abogado de oficio observando cada palabra. La quinta revelación llega cuando Eddie admite que tocó el logbook, no para encubrir un accidente, sino para comprar tiempo, y sostiene que Raymond se fue en un auto con dos hombres que ofrecieron pagarle por una entrega fuera de ruta. Los detectives comparan esa historia con lo único que puede verificarse en papel, una llamada fallida de cobro revertido y un número anotado en la libreta de Denise que Raymond llevaba en su cartera, un contacto de un supuesto corredor de cámaras frigoríficas en Fresno. El corredor niega cualquier relación, pero su secretaria recuerda que alguien llamó esa noche buscando al chofer de Stockton, y esa memoria, aunque imperfecta, establece un puente entre el payphone y la desviación. En un canal de riego al oeste de la autopista, se localiza un sedán abandonado que coincide con la silueta del VHS, con un sobremanila roto en el piso y marcas de cinta adhesiva donde alguien pudo haber sujetado papeles o dinero. La escena no entrega huellas limpias ni fibras claras, porque el valle no conserva evidencia con delicadeza, y en 1982 los recursos forenses en un condado rural no están diseñados para milagros. La décima vuelta, la que cambia el tono de desaparecido a probable homicidio, llega cuando el Medical Examiner revisa restos no identificados hallados en 1983 en una zanja agrícola y confirma una coincidencia dental parcial con los registros de Raymond. Denise recibe la noticia con el tipo de silencio que no necesita cámaras, y el fiscal evalúa cargos posibles, pero advierte que una acusación mayor requiere más que un testimonio de alguien que ya admitió mentir en papeles. Eddie acepta un acuerdo por alteración de evidencia y obstrucción, y ofrece una versión donde la carga fue el objetivo, con un plan de robo que terminó mal cuando Raymond reconoció a uno de los hombres por su voz de radio. La investigación intenta llegar a ese segundo nombre, pero el tiempo, la rotación laboral y las rutas móviles de la primera 5 hacen que la pista se diluya, dejando solo un mapa de posibilidades y un archivo que no se cierra con esposas. La 14ª revelación aparece años después, cuando una auditoría interna en la empresa detecta que un supervisor de despacho había arreglado rutas y tiempos en varios casos para ocultar pérdidas de carga, sugiriendo que lo de Raymond no fue un evento aislado sino una grieta en el sistema. Y al final, lo que permanece no es una escena única, sino una lección fría de autopista. En un corredor donde todo se mueve, a veces el crimen no borra huellas en la tierra, borra líneas en un cuaderno. La noche del 27 de febrero de 1981, la US-191 se estrecha en Gallatin Canyon y el viento empuja nieve suelta contra los faros de un patrullero de la Highway Patrol de Montana. El trooper frena al ver un destello abajo del terraplén, un sedán oscuro, encajado entre rocas y pinos, con el parabrisas estrellado y la puerta del conductor entreabierta como si alguien hubiera salido con prisa. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. En la guantera encuentra un Atlas Rand McNally abierto en una ruta marcada en lápiz que no corresponde a ningún destino lógico, y en el asiento hay un termo cerrado, intacto, como si el viaje hubiera sido interrumpido antes de empezar. La primera revelación llega cuando el trooper sigue huellas de botas que se alejan del auto y descubre que no van hacia la carretera buscando ayuda, sino hacia el río, desapareciendo donde el hielo cubre la orilla. Por radio pide al sheriff del condado y a búsqueda y rescate, y en menos de una hora hay linternas recorriendo el borde, llamando un nombre que todavía no saben pronunciar con certeza. La placa del vehículo los lleva a Cheryl Ann Bitlow, 32 años, empleada administrativa en Bozeman, conocida por manejar temprano y regresar el mismo día para cuidar a su madre. La familia describe a Cheryl como organizada, de las que dejaban un recado en la mesa y siempre cargaban monedas para los teléfonos públicos, y por eso su ausencia se siente menos como un accidente y más como un corte en la rutina. En 1981 no hay celulares ni GPS, solo el papel, los relojes de pared y la confianza de que un viaje corto termina donde debe. La segunda revelación aparece antes del amanecer, cuando un empleado de una gasolinera en Four Corners le dice al deputy que una mujer parecida a Cheryl usó el payphone esa noche para pedir direcciones hacia un desvío del cañón y colgó sin comprar nada. Los investigadores vuelven a la cabina telefónica, revisan el área por si cayó alguna nota, y el operador local confirma que la llamada fue breve y tensa, como si alguien escuchara desde muy cerca. Con helicóptero al mediodía y perros de rastreo en el borde del río, no encuentran cuerpo ni rastro, solo el eco de las huellas que se desvanecen en hielo. Cuando remolcan el sedán al patio del condado, un mecánico observa raspaduras extrañas cerca de la columna de dirección, marcas que podrían ser de una maniobra forzada o de alguien intentando girar con el auto ya inestable. La tercera revelación llega con su conclusión preliminar. El patrón de daño no se parece al de un derrape normal por hielo, y esa frase transforma el caso de accidente en carretera a una pregunta más difícil. Si Cheryl no perdió el control por azar, ¿quién la sacó del camino y por qué? En los días siguientes, el sheriff organiza una búsqueda por tramos, peinando turnouts,
accesos de servicio y caminos de grava que pocos turistas conocen, mientras los State Troopers revisan reportes de vehículos vistos en la US 191 esa noche. Los detectives entrevistan a compañeros de trabajo, vecinos y a un exnovio con el que Scherel había tenido discusiones recientes, pero no encuentran amenazas directas ni señales claras de fuga voluntaria. Revisan moteles en Bozeman y Livingston, piden a recepcionistas que miren registros a mano y recibos con papel carbónico y comparan firmas con la de su licencia. En el despacho, un mapa grande del cañón se llena de chinchetas, cada una representando un dato que no encaja con el otro. La cuarta revelación llega cuando una cajera del mismo Quick Mart donde Scherel compró café esa tarde encuentra en la basura del mostrador una servilleta con un marcador de milla escrito y la frase Turnout Norte, pero la caligrafía no se parece a la de Scherel, según su hermana. Esa servilleta obliga a los investigadores a considerar que alguien le dio instrucciones y que ella las anotó como se anotan cosas pequeñas cuando uno confía. Un guardabosques del área menciona que, cerca del lugar del choque, vio huellas de llanta de otro vehículo que se detuvo y volvió a subir a la carretera sin quedarse, una pausa breve que en otra noche sería irrelevante. El equipo revisa la posibilidad de un choque previo o de un intento de empujar el sedán fuera del camino, pero la nieve borró microdetalles en menos de 24 horas. Los rumores crecen, algunos hablan de un conductor agresivo, otros de un hombre que ofrecía ayuda a mujeres varadas, y los detectives separan lo verificable de lo repetido. La quinta revelación de esta fase aparece cuando, al solicitar registros telefónicos disponibles, encuentran una llamada de cobro revertido hecha horas después desde un payphone en un truckstop al sur, dirigida a la casa de Scherel, que se cortó antes de que alguien aceptara el cargo. Un testigo del truckstop recuerda a una mujer en el asiento del pasajero de una pick-up clara, mirando hacia abajo, mientras un hombre alto hablaba por la cabina telefónica como si estuviera apurado. Esa descripción apunta a un contratista local que manejaba una pick-up similar y trabajaba en obra cerca del cañón, y el sheriff lo entrevista con el respeto cauteloso que se le tiene a alguien conocido en una comunidad pequeña. El contratista presenta recibos que ubican su noche en un bar de Bozeman, pero el barman no recuerda haberlo visto y la hora en el recibo parece escrita encima, como si alguien hubiera reforzado un rastro. La sexta revelación llega cuando un deputy descubre que el contratista tenía acceso a una compuerta de servicio cercana al terraplén por su trabajo con mantenimiento vial, una llave que explica cómo alguien puede detenerse sin ser visto desde la carretera. Aún así, el fiscal del condado advierte que no pueden sostener una acusación solo con coincidencias y testimonios blandos, y el caso entra en una zona gris, demasiadas señales para llamarlo accidente, demasiado poco para señalar a un responsable. Una década después, la unidad de casos fríos del condado reabre la carpeta de Scherel Bitlow y empieza por lo que el tiempo no cambia: fotos de la escena, notas de entrevista y el patrón de daños del sedán. Un investigador nuevo coloca las fotografías en una mesa, al lado del atlas encontrado en el auto, y busca consistencias en vez de historias. Relee el reporte del mecánico y pide que el vehículo, ya oxidado en un lote, sea revisado otra vez con enfoque distinto, no para encontrar sangre o huellas perfectas, sino para detectar intervención mecánica. La séptima revelación llega cuando encuentran marcas de herramienta en las tuercas de una llanta y evidencia de que estuvieron flojas antes del impacto, algo que en 1981 habría parecido detalle menor y ahora suena a sabotaje para obligar a una parada. Esa posibilidad reordena todo. Si alguien quería que Scherel se detuviera, entonces el accidente era el plan B, no el evento principal. El investigador regresa al Quick Mart y localiza a la cajera, ya mayor, y ella confirma que Scherel parecía preocupada, como si esperara una llamada o una señal. También reentrevista al testigo del truckstop, que ahora se atreve a añadir un detalle: la pick-up tenía una calcomanía de empresa en la ventana trasera, algo que en su momento no dijo por miedo a equivocarse. Un nombre vuelve a la mesa, el mismo contratista, ahora viviendo en otro estado, y el investigador lo localiza a través de registros de licencia y un número de teléfono que aparece en un directorio viejo. La octava revelación llega en la entrevista grabada en cassette, cuando el hombre admite que se encontró con Scherel para ayudarla porque ella lo llamó desde el payphone, pero sostiene que ella decidió subirse después a otro vehículo en un turnout, una versión que desplaza la responsabilidad sin explicar el sabotaje. Los detectives viajan para hablar con exempleados de su empresa y encuentran a una mujer que, tras un divorcio, dice haber escuchado en 1981 una frase repetida en casa: en el cañón nadie ve nada cuando nieva. Con esa declaración, la fiscalía considera un gran jurado, pero choca con el límite clásico de los casos viejos. Sin cuerpo, sin escena preservada y con testigos erosionados por el tiempo, el umbral de prueba sigue siendo alto. La investigación concluye formalmente que la desaparición probablemente fue un homicidio encubierto por un choque inducido, y el nombre de Scherel queda registrado como desaparecida bajo circunstancias sospechosas, no como víctima de un accidente. La novena revelación,
la que pesa más para la familia, llega en una reunión privada cuando el investigador les dice que la ruta a ninguna parte del Atlas no era un error de navegación, sino un mapa de control, alguien guiando a Scherer hacia un lugar donde el silencio trabaja rápido. Y en Gallatin Canyon, donde la carretera sigue tragándose luces cada invierno, la historia queda suspendida en lo único que el expediente puede probar con honestidad: alguien la sacó del camino, y el cañón hizo el resto. A las 6:06 de la mañana del 9 de agosto de 1987, en la zona de viviendas de MC Connell Air Force Base en Wichita, un vecino ve una ambulancia detenerse frente a una casa idéntica a las demás, con el césped recién regado y un periódico aún en el porche. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Dentro, el sargento Daniel Everett Hargrove, 29 años, yace en el pasillo entre la cocina y la sala, y el primer informe que circula por radio habla de un accidente doméstico, una tragedia privada en un lugar donde todo parece ordenado. Un oficial de seguridad de la base sella la entrada, y la policía local espera en el perímetro mientras se decide quién tiene la jurisdicción inmediata. La escena, al principio, no grita crimen, no hay desorden, no hay señales obvias de forcejeo, y el aire acondicionado sigue encendido como si nadie hubiera tenido tiempo de apagarlo. La primera grieta aparece cuando el medical examiner del condado observa una lesión que no encaja con una caída simple y pide que se preserve cada prenda y cada superficie como posible evidencia. La esposa de Daniel, todavía en shock, ofrece una explicación corta: lo escuchó moverse, oyó un golpe, y al encontrarlo pensó que se había resbalado, pero su voz se quiebra cuando repite los minutos y no logra hacerlos encajar. En el comedor, una contestadora automática parpadea con un mensaje nuevo, y un investigador la reproduce para dejar constancia en su libreta, una llamada que se corta a mitad, con un ruido metálico de hangar al fondo. A partir de ese instante, el caso deja de ser qué pasó y se convierte en dónde estaba quien llamó, porque el sonido no pertenece a una casa, pertenece a un espacio de trabajo. El comandante de escuadrón exige discreción, la familia exige claridad, y el Sheriff's Office pide cooperación formal con Afosi, consciente de que si la muerte ocurrió en propiedad federal, el camino legal será más estrecho. El décimo detalle que cambia el tablero llega con el registro horario. La contestadora marca el mensaje a las 5:41 de la mañana, pero el reporte de guardia indica que Daniel debía estar solo en casa a esa hora, sin visitas autorizadas. En una base que vive de credenciales, listas y puertas con llave, una llamada sin explicación es una anomalía grande, y la investigación se apoya en lo que los 80 permiten: planillas de entrada, tarjetas de tiempo y entrevistas cara a cara. Los agentes preguntan por su rutina, por conflictos recientes, por deudas, por tensiones, por cualquier motivo que convierta un accidente en una intención. Un supervisor de mantenimiento menciona que esa madrugada hubo actividad fuera de horario en un hangar de servicio, algo que no es ilegal, pero sí inusual sin una orden escrita. El giro de jurisdicción se vuelve un giro narrativo cuando Afosi confirma que, según los libros de guardia, alguien ingresó a un área restringida poco antes de la llamada, y ese alguien no debería haber estado allí. Los primeros días transcurren entre dos lógicas: la del departamento local, que busca una línea clara de hechos, y la de la base, que teme un escándalo y exige que cada paso esté autorizado y documentado. Afosi entrevista a compañeros de Daniel, revisa su expediente de servicio, y descubre que estaba en lista corta para un traslado deseado, un detalle que sugiere futuro, no desesperación. La policía de Wichita revisa el vecindario, pregunta por ruidos, por autos desconocidos, por luces encendidas antes del amanecer, y obtiene relatos que se contradicen como suele pasar en calles tranquilas. Un vecino afirma haber oído un motor al ralentí y una puerta de camioneta cerrarse, pero no recuerda color ni placa, solo el golpe seco del metal. En el laboratorio, un técnico de audio escucha el mensaje de la contestadora en repetición y reconoce el ruido de fondo como una puerta de hangar que se enrolla, un sonido particular que, según él, no coincide con cualquier edificio, sino con un tipo específico de bahía de mantenimiento. Ese reconocimiento estrecha el mapa. Ya no se trata de un hangar, sino de qué hangar y qué personal tuvo acceso a esa puerta a las 5:40. Los investigadores solicitan libros de entrada y salida, pero encuentran el primer obstáculo. Algunas anotaciones son manuales, otras dependen de un guardia que recuerda a ojo, y la precisión se vuelve un lujo. En entrevistas, dos mecánicos mencionan a un supervisor, Curtis Mallory, que se irritó días antes con Daniel por reportar una irregularidad en inventario, una fricción común que de pronto adquiere sombra. Mallory asegura que esa madrugada estuvo en su casa, y presenta un recibo de una gasolinera, pero el recibo no prueba presencia, solo transacción. El décimo golpe llega cuando Afosi compara su tarjeta de tiempo con la bitácora de un guardia. La tarjeta muestra entrada a la base a las 5:12 de la mañana, pero Mallory declaró que no salió de casa hasta después de las 7.
La Fiscalía del Condado escucha el resumen preliminar y advierte un problema clásico. Una acusación requiere amarrar sonido, acceso y motivo a una persona, no a una posibilidad. Se revisan llamadas desde teléfonos de línea, se buscan huellas, se buscan fibras, se buscan marcas, pero el ambiente de una casa limpia y el paso de las primeras horas reducen lo recuperable. Un agente encuentra, sin embargo, una nota en el bolsillo de Daniel, un número de extensión interna y la palabra Bahía, escrita con su letra, como recordatorio de una conversación pendiente. Con esa nota, la investigación gira hacia una reunión que quizá estaba programada de manera informal, sin testigos, justo donde una discusión puede volverse privada. El golpe final de esta etapa llega cuando la bitácora del portón principal muestra una corrección con tinta diferente en la línea donde figura el vehículo de Mallory, como si alguien hubiera aclarado un dato después, y en un caso así, los arreglos administrativos se leen como intentos de control. A finales de 1988, sin una confesión y con evidencia física limitada, el expediente se enfría en público, pero no se cierra, porque el Medical Examiner mantiene la clasificación de la muerte como indeterminada y se niega a firmar el consuelo de un accidente. La esposa de Daniel vuelve a trabajar, guarda los recortes del periódico en una carpeta, y cada vez que suena una puerta de garaje, recuerda el ruido metálico del mensaje en la contestadora. En 1993, una unidad de revisión interna reabre el caso con una premisa simple: lo único sólido es el sonido y el acceso, así que hay que tratarlos como coordenadas. Los investigadores vuelven a MC Connell con planos y listas antiguas, y reconstruyen quién tenía llave de qué turnos existían y qué puertas se abrían de madrugada sin orden formal. La nueva revelación llega cuando un técnico de base, retirado, identifica el ruido exacto del mensaje como el mecanismo de una puerta en la bahía 3 del hangar de equipos de apoyo, un sitio donde el metal vibra de una manera que no se confunde con otras puertas. Ese dato convierte el audio en ubicación, y la ubicación en lista. 3 supervisores, 2 mecánicos y un guardia pudieron estar allí a esa hora sin levantar alarmas. Un mecánico, ya fuera del servicio, admite en entrevista grabada en cassette que vio a Mallory en el hangar esa madrugada y que lo vio salir apurado, pero dice que no habló antes por miedo a represalias en su carrera. La fiscalía revisa la nueva declaración, pero insiste en corroboración, porque la memoria tardía puede ser honesta y aún así incompleta. El 10º giro llega con un hallazgo documental. En un archivo olvidado aparece un reporte de mantenimiento de la puerta de la bahía 3 firmado el día anterior, y la firma no coincide con el nombre impreso, como si alguien hubiera cerrado el trámite por otro. Afosi vuelve a interrogar a Mallory, ahora civil, y su versión se vuelve más defensiva. Reconoce haber estado en la base por una urgencia, pero niega haber visto a Daniel, negando también cualquier llamada. Sin embargo, el número de extensión anotado en el bolsillo de Daniel corresponde a la oficina junto a la bahía 3, un detalle que, sin ser prueba absoluta, ata el plan de Daniel a ese espacio. El caso no llega a juicio por homicidio, pero sí a un cierre institucional. La base impone sanciones administrativas tardías por falsificación de bitácoras y obstrucción, y el condado mantiene abierta la posibilidad de delito sin un acusado formal. En la reunión final con la familia, el investigador explica con cuidado que el caso no se resolvió por falta de verdad, sino por falta de una pieza que convierta sospecha en certeza legal. Y lo único que queda, años después, es una cinta en una caja de evidencia, una voz que no dice nada y un hangar que suena exactamente como la llamada que alguien no quería que se escuchara. 11 de julio de 1981, 9:26 de la noche, la bruma del lago superior se mete por Canal Park y el puente levadizo recorta su silueta sobre las luces del puerto. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Patrice Ellen Boucher, 24 años, se detiene frente a la cabina telefónica al pie del Lift Bridge, mete monedas y marca un número que conoce de memoria. El operador recuerda después que ella hablaba bajo, mirando hacia el estacionamiento como si buscara una cara entre los faros que pasaban. Antes de colgar deja una frase corta, casi como confirmación: ya lo vi, y luego el tono se corta sin despedida. Minutos más tarde, su auto aparece aún tibio en un cajón de estacionamiento, con la puerta del conductor cerrada y ninguna señal de prisa visible. En el asiento hay una bolsa de comestibles pequeña, un suéter doblado y una guía Rand McNally abierta como si alguien la hubiera consultado por última vez. Cuando su compañera de cuarto llega a casa y Patrice no está, espera una hora, llama a amigas y finalmente reporta la ausencia al departamento de policía de Duluth. Para la medianoche, un oficial recorre el muelle, pregunta en bares y tiendas de souvenirs, y anota que esa zona suele llenarse de turistas incluso tarde en verano. Entonces ve el detalle que cambia el tono del caso. Del atlas falta una página completa, arrancada con cuidado, como si alguien hubiera querido borrar un destino. La familia dice que Patrice era constante,
Trabajaba en una oficina de seguros y solía dejar notas cuando cambiaba planes. No desaparecía sin decir algo. La policía trata el episodio como desaparición de alto riesgo por el contexto y por el mensaje extraño, y preserva el auto para buscar huellas y fibras con el equipo del condado. En 1981, sin cámaras en cada esquina, la investigación depende de testigos, recibos y la memoria de quienes pasaron por ahí a la misma hora. Un pescador nocturno aporta otra pieza inquietante. Vio a Patrice hablar con un hombre de chaqueta clara cerca de los volardos, pero no escuchó la conversación. Con eso, la pregunta central queda planteada en los reportes de esa noche. ¿A quién vio Patrice y por qué alguien se tomó el tiempo de arrancar una página del mapa? A la mañana siguiente, detectives asignados al caso vuelven a Canal Park con fotos de Patrice y comienzan el canvassing, entrando a cada negocio para pedir nombres y horarios. Revisan libros de registro de empleados, piden a los dueños que miren sus recibos y preguntan por clientes que hayan usado la cabina telefónica después de las 9. El operador telefónico solo puede confirmar que la llamada salió de esa cabina y duró menos de un minuto, un límite típico antes de sistemas más detallados. La policía entrevista a la compañera de cuarto, a compañeros de trabajo y a un exnovio reciente, y todos describen a Patrice como responsable, pero mencionan que desde hacía semanas decía sentirse observada. Ese dato reorienta la investigación. El sargento solicita reportes previos de acoso y descubre una llamada anterior al despacho por un auto que la seguía en Mesaba Avenue. Un técnico del condado revisa el atlas y determina que la página arrancada corresponde a la sección de la costa norte, incluyendo salidas hacia Tu Harbors y caminos menos transitados. Esa correspondencia vuelve la pérdida más deliberada, porque no es una hoja cualquiera, es la hoja que contiene las rutas rápidas fuera de Duluth. Los detectives contactan a la Minnesota State Patrol para revisar reportes de vehículos detenidos esa noche en la autopista y piden a una gasolinera en la salida norte que revise sus copias con papel carbónico. En una de esas copias aparece una compra pequeña, pagada en efectivo, con una nota escrita por el cajero. Mujer nerviosa pidió cambio para teléfono, sin nombre, pero con la hora a las 9:41. El tiempo no encaja con la llamada de 9:26, y esa contradicción abre la posibilidad de una segunda cabina, un segundo contacto o un testigo confundido. Mientras tanto, buzos voluntarios revisan áreas cercanas al muelle por si se trató de una caída, pero no encuentran pertenencias ni señales claras de accidente. La policía recibe tips anónimos después de que el periódico local publica la foto de Patrice, y varios mencionan el mismo detalle, un sedán oscuro que se quedó encendido cerca del estacionamiento. Un oficial localiza un sedán que coincide y entrevista al dueño, un trabajador portuario, pero su coartada se sostiene en un turno registrado y en compañeros que lo vieron. El giro más fuerte llega cuando una amiga revela que Patrice planeaba encontrarse con alguien para aclarar algo y que lo iba a reconocer en el puente, una frase demasiado parecida a "ya lo vi". Con ese contexto, los detectives dejan de buscar solo un rastro físico y empiezan a reconstruir relaciones, teléfonos y rutinas, como si el caso fuera menos una pérdida en el agua y más una cita que salió mal. El verano termina y el caso entra en el ritmo lento de los expedientes sin cuerpo, donde cada nueva pista necesita sostenerse sola para justificar otra semana de recursos. La Fiscalía del Condado revisa el archivo y recomienda cautela con nombres específicos, porque la investigación se apoya en frases y horarios, no en una prueba directa. En 1983, un detective nota que varias llamadas de Patrice a una misma residencia aparecen en sus facturas telefónicas y pide una entrevista con el número asociado. El hombre que contesta dice que Patrice solo llamó por un error relacionado con seguros, pero no puede explicar por qué la llamó de vuelta 2 veces la semana previa. La nueva revelación aparece en una caja de evidencia olvidada. Entre fotografías del auto está la página arrancada, recuperada del asiento trasero, pegada por estática a una manta, y coincide exactamente con el desgarro del atlas. Esa pieza cambia la interpretación, porque sugiere que la hoja no se llevó para navegar, sino para esconder un punto de interés marcado con lápiz. Al ampliarla, un analista ve un círculo tenue alrededor de una calle de callejón sin salida en las afueras, y los detectives cruzan esa ubicación con el registro del Departamento de Vehículos Motorizados. La dirección pertenece a un pariente del hombre del número telefónico, y la policía obtiene una orden limitada para registrar el garaje en busca de pertenencias de Patrice. No encuentran objetos concluyentes, pero sí un cuaderno con anotaciones sobre turnos del puerto y horarios del Lift Bridge, información que un extraño difícilmente llevaría. El hallazgo estrecha el caso a un círculo más pequeño. Alguien que frecuentaba Canal Park, observaba rutinas y sabía cuando el área quedaba menos vigilada. En 1986, ese hombre es detenido por un incidente no relacionado y, en una entrevista grabada en cassette, admite haber conocido a Patrice, aunque niega haberla visto esa noche.
Los detectives le confrontan con las llamadas y con la página arrancada, y él cambia detalles menores, moviendo horas y lugares, sin ofrecer una explicación coherente. Sin una confesión completa ni evidencia física suficiente para cargos mayores, el caso permanece sin resolución judicial, pero la familia recibe un resumen formal de la teoría investigativa. La última contradicción que queda en el expediente es la frase inicial. Ya lo vi, pudo ser alivio, pudo ser miedo, o pudo ser el instante en que Patrice identificó a la persona que la seguía. Y en Canal Park, donde el puente sigue subiendo y bajando como un reloj, la historia de Patrice queda amarrada a un gesto simple y brutalmente humano: arrancar una página para que nadie más supiera hacia dónde mirar. Son las 8:52 de la noche del 30 de marzo de 1982 y una gasolinera a la salida de Newburgh, cerca del puente sobre el Hudson, vibra con el paso constante de carros que entran y salen sin quedarse. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Vincent Paul Risolo, 38 años, estaciona junto a la bomba 2, compra cigarrillos y un café, y se queda unos segundos con un mapa plegado sobre el cofre como si midiera una ruta que no quiere preguntar en voz alta. El empleado recuerda un sobremanila en su mano izquierda, rígido, sin marcas visibles, el tipo de sobre que no se dobla porque lo que lleva adentro importa. Vincent no parece borracho ni perdido, solo concentrado, y paga en efectivo como alguien que no quiere dejar rastro de tarjeta. 5 minutos después, en una caseta de peaje del mismo corredor, un registro en papel anota su placa en sentido contrario, como si su auto hubiera dado la vuelta y hubiera cruzado hacia donde acaba de venir. Ese dato suena a error humano, hasta que la misma hoja muestra que la placa fue escrita con letra firme, sin tachones, y con la hora alineada con el reloj del turno. La policía de Newburgh recibe la llamada de la familia pasada la medianoche, cuando Vincent no llega a casa y tampoco responde en el trabajo, algo raro para un hombre que vivía por horarios y rutinas. La primera búsqueda es la de siempre: hospitales, estaciones, cárceles, y una vuelta por el puente para ver si hubo un choque o un vehículo abandonado. No encuentran nada en el arcén, pero sí encuentran algo que incomoda. El auto de Vincent aparece horas después en un estacionamiento de un servicio de comida rápida, cerrado, sin señales de haber sido forzado. Dentro, el asiento del pasajero tiene marcas de papel, como si un sobre hubiera estado allí y luego hubiera sido retirado con prisa. La guantera conserva el mapa plegado, pero el sobremanila no está, y en el cenicero hay cenizas frescas que sugieren una espera breve. La familia insiste en que Vincent no tenía motivos para desaparecer, aunque admiten que en las últimas semanas estaba tenso por un problema laboral del que hablaba poco. Un detective anota esa tensión y la cruza con el objeto ausente. Un sobre puede contener dinero, documentos o una carta que alguien no quiere que circule. Antes de amanecer, un técnico revisa la cabina telefónica de la gasolinera y confirma que esa noche hubo una llamada corta, incompleta, como si alguien hubiera colgado al ver algo llegar al estacionamiento. La pregunta central queda escrita en el reporte con una frialdad necesaria. Si el peaje muestra el auto en sentido contrario, ¿quién iba manejando cuando Vincent ya no estaba? Al día siguiente, la investigación se organiza con métodos de época: entrevistas en persona, copias de registros de peaje y un tablero con líneas de tiempo hechas a mano, porque no hay una base de datos que una todo. Los detectives vuelven a la gasolinera, toman una declaración formal del empleado y le piden describir a Vincent sin mirarlo, para separar memoria real de influencia posterior. El empleado recuerda el sobre y también un detalle nuevo: un sedán oscuro estacionado a 2 bombas de distancia, con un conductor que no bajó, como si esperara una señal. La policía pide a la autoridad del puente la hoja original del peaje, y encuentra que el registro de la placa fue escrito una sola vez, pero que la hora al lado parece reforzada con tinta encima, una corrección mínima que complica todo. Ese refuerzo sugiere que alguien volvió a la hoja después, o que el escribiente dudó, y la contradicción abre 2 caminos: error administrativo o manipulación deliberada. Los investigadores entrevistan al cobrador del peaje y él sostiene que vio el auto de Vincent pasar, pero admite que no puede jurar quién iba al volante, porque en noches frías la gente pasa rápido y con ventanas arriba. Aún así, otro empleado del peaje recuerda algo distinto: el conductor llevaba gorra, y Vincent casi nunca usaba gorra, un detalle pequeño que en una comunidad de paso se vuelve enorme. El detective solicita registros de llamadas de cobro revertido a la casa de Vincent y aparecen intentos fallidos esa noche, cortes que no generan factura completa, pero que indican que alguien quiso contactar sin pagar. La familia entrega un libreto de direcciones y un número anotado al lado de puente, el tipo de nota que parece rutina hasta que no lo es. Cuando localizan el número, descubren que pertenece a una oficina de un pequeño negocio de envío de documentos, y allí confirman que Vincent había preguntado por un paquete listo para recoger esa misma tarde.
Esa información convierte el sobre Manila en algo menos ambiguo. No era solo papelería, era un objeto de intercambio. El 10º giro llega al revisar los talones de peaje. En un archivo secundario aparece un talón duplicado con la misma hora, como si el auto hubiera pasado 2 veces o como si alguien hubiera usado el mismo papel para registrar un paso distinto. Los detectives cruzan esa rareza con reportes de robo de autos en la zona, pero el auto de Vincent no está robado en el sentido clásico. Aparece, se mueve y vuelve a aparecer como un vehículo prestado por la fuerza. Entrevistan a compañeros de trabajo y surge una tensión concreta. Vincent había discutido con un supervisor por faltantes de caja y había mencionado hablar con el DAS si no se corregía. Esa frase introduce un motivo plausible sin acusar a nadie directamente. Documentos, dinero, presión y alguien con interés en silenciar una ruta. Cerca del final de la semana, llega una llamada anónima al departamento diciendo que vieron a Vincent en el asiento del pasajero de una pick-up, con la mirada baja, cruzando hacia el norte, y esa imagen, imposible de confirmar, estrecha el mapa de posibilidades. La investigación se mueve entonces a lo más frágil del caso, no solo qué pasó, sino quién pudo usar un sistema de papel, peajes, recibos, libretas, para fabricar un trayecto creíble. Con el tiempo, el caso de Vincent Rizzolo se convierte en una carpeta de desaparecido bajo circunstancias sospechosas, y la familia aprende a vivir entre aniversarios y silencios oficiales. A finales de los 80, un investigador de casos fríos reabre el expediente con una idea simple. Si el peaje fue la bisagra, hay que auditarlo como si fuera una escena, no un trámite. Pide las hojas de turno completas de esa noche, compara la caligrafía de cada línea y detecta algo que antes se perdió en la rutina. La placa de Vincent está escrita por una mano distinta a la del resto de la hoja, como si alguien hubiera reemplazado al cobrador por un momento o hubiera escrito por él. La nueva revisión también encuentra una discrepancia en relojes. El reloj del peaje atrasaba 7 minutos esa semana, según un memo interno, lo que reordena la línea de tiempo y reduce la ventana real en la que el auto pudo haberse movido. El 5º giro de esta fase llega cuando el investigador localiza al cobrador ya retirado y él admite que esa noche un supervisor le pidió ayudar con un registro porque había un atasco, y que no hizo preguntas, porque en el peaje se obedecen órdenes para mantener el flujo. Ese supervisor no está acusado de nada, pero su presencia en el punto exacto vuelve a encender la pregunta: ¿quién controlaba el papel cuando el papel dijo sentido contrario? La fiscalía revisa el caso y determina que, sin cuerpo y sin testimonio directo de violencia, un cargo mayor sería difícil de sostener, pero autoriza nuevas entrevistas para explorar obstrucción y falsificación de registros. El investigador vuelve al negocio de envío de documentos y encuentra, en un archivo olvidado, una copia de un recibo con papel carbónico donde se anota un retiro hecho a nombre de Vincent, pero firmado con una letra que no coincide con la suya. Esa firma apunta a alguien que pudo haber recogido el sobre por él, o a alguien que se hizo pasar por él con suficiente confianza como para firmar y salir. La familia recuerda entonces un detalle que en 1982 parecía trivial. Vincent decía que le estaban siguiendo, pero lo atribuía a estrés, no a una amenaza real. El 10º giro llega cuando el DA decide formalmente mantener el caso abierto como posible secuestro relacionado a documentos y desaconseja públicamente especulaciones, una forma de admitir gravedad sin prometer un final. En los años 90, una detención por otro delito en el condado genera un rumor de confesión indirecta, pero al investigarlo se revela como charla de cárcel sin corroboración y el expediente vuelve a su núcleo duro: el peaje, el sobre, el auto. Aún así, el investigador redacta una conclusión operativa que la familia puede entender. Es probable que Vincent haya sido interceptado cerca de la gasolinera, que alguien más manejara su auto y que el registro del peaje haya servido para crear una dirección falsa o ganar tiempo. El 14º giro, el que cierra con más honestidad que dramatismo, ocurre cuando el investigador explica que el sistema de papel no solo registró un movimiento, también permitió esconderlo, porque en 1982 bastaba una firma, una hora ajustada y una gorra en la sombra. La última imagen del caso no es una persecución ni una escena final, es una hoja de peaje en un archivo, con una línea escrita a mano que sigue diciendo lo mismo, década tras década. El auto cruzó, pero Vincent no volvió. El 16 de septiembre de 1981, antes del amanecer, el muelle municipal de Bar Harbor cruje bajo botas mojadas y el olor a diésel se mezcla con sal, algas y café recién servido en un termo viejo. Harold Wesley Fenwick, 46 años, pescador de rutina y de horarios fijos, amarra su lancha como siempre y deja en casa una cinta de cassette para su esposa, un mensaje corto para que le escuche cuando despierte. Los nombres y algunos detalles han sido cambiados. Cuando el sol ya está arriba y Harold no regresa, la espera se vuelve inquietud y luego alarma, porque él era de llamar desde un teléfono público si algo se complicaba.
La primera grieta en la explicación de accidente en el mar aparece al reproducir el cassette. Detrás de la voz tranquila de Harold, hay una segunda grabación accidental con voces desconocidas hablando de cambiar la lancha antes de que salga el sol. Su esposa lleva la cinta al departamento de policía de Bar Harbor y un oficial escucha completo. Anota la hora, asegura el cassette en una bolsa y abre el reporte como persona desaparecida con posible peligro inmediato. En 1981 no hay rastro digital para seguir, así que los investigadores empiezan con lo que sí existe: entrevistas, registros del puerto, llamadas a hospitales y una notificación a la Guardia Costera para iniciar búsqueda en agua. En casa, la esposa describe a Harold con detalles simples que suenan a rutina y por eso pesan. Un hombre que guardaba recibos en una lata, que apuntaba mareas en una libreta, que siempre llevaba monedas para el payphone del muelle. El Harbor Master confirma que Harold revisó el tablero del clima y firmó el registro de salida de la mañana, un trazo firme que no parece el de alguien que planea desaparecer. El 10º dato que cambia el mapa llega de otro capitán. Asegura haber visto la lancha de Harold amarrada brevemente en un tramo de muelle que no era el suyo, y dice que en la cubierta había un hombre que no reconoció, mirando hacia el estacionamiento como si esperara a alguien. Con esa declaración, la búsqueda se duplica. La Guardia Costera organiza un patrón de rastreo en el agua y la policía hace canvassín en tierra, preguntando en co-ops, talleres, marinas y bares donde la gente suele hablar temprano. Esa misma tarde encuentran una embarcación pequeña a la deriva cerca de la costa, con combustible a medias, una chamarra impermeable doblada y sin señales claras de emergencia, pero tampoco con un cuerpo ni un chaleco flotando cerca. Los detectives revisan el muelle por cámaras caseras y por cualquier grabación, pero lo que hay son memorias humanas, y la memoria se mueve con el rumor. El giro más inquietante llega cuando la compañía telefónica confirma que, antes del amanecer, salió una llamada desde el payphone del muelle hacia un número en Ellsworth y se cortó sin completarse, como si alguien hubiera colgado al ver acercarse un vehículo. La pregunta central queda suspendida sobre el agua fría del Atlántico. Si Harold no cayó por accidente y alguien hablaba de cambiar botes, ¿fue testigo de algo que no debía ver o fue parte de una cita que se torció en silencio? En las siguientes 72 horas, los investigadores tratan la cinta como evidencia viva. Piden a un técnico de audio que la escuche en un cuarto silencioso, que describa voces, ritmos y posibles sonidos de fondo, y que determine si la segunda grabación fue un overwrite accidental o algo registrado en otro momento. El técnico explica que en cassettes de la época basta un botón presionado por error para grabar encima, y que eso puede capturar conversaciones sin intención, pero también puede ser manipulado por quien conoce el aparato. La policía entrevista a compañeros de muelle y a otros pescadores, y muchos coinciden en una idea incómoda. En temporada baja, se ve gente desconocida haciendo arreglos en la madrugada, y no siempre son turistas. La esposa de Harold cuenta que él estaba preocupado por algo del puerto, pero nunca quiso decirlo con nombres, como si pronunciarlo lo volviera real. El quinto giro llega cuando un archivo del condado muestra que Harold había tenido un problema reciente por un reporte incompleto de captura y una multa menor, un motivo suficiente para tensiones, no necesariamente para una desaparición total. Los detectives hablan con 2 hombres que discutieron con Harold en una reunión de la Coop semanas antes, y ambos presentan coartadas, aunque una de ellas depende de un amigo que cree haberlos visto, no de un registro firme. El periódico local publica la foto de Harold y la noticia del cassette, y de inmediato llegan llamadas, algunas sinceras, otras claramente oportunistas, y varias repetidas por gente que solo quiere sentirse cerca del caso. Un joven que trabajaba como ayudante en el muelle dice que esa madrugada vio a Harold cerca del cobertizo de carnada discutiendo con un hombre con impermeable oscuro, un tipo de discusión que no se oye, pero se reconoce por la postura. Cuando la policía le entrevista formalmente, el joven menciona un detalle que se queda pegado. El hombre llevaba un anillo grande y un acento que no le sonó de men, y su camioneta tenía placas de otro estado. El 10º desarrollo llega en la carretera. Un State Trooper detiene una pick-up en la Ruta 1 por una luz trasera rota, y en la caja ve baterías marinas y una hielera industrial. El conductor da un nombre que luego no cuadra con su licencia y en el asiento, hay una grabadora de cassettes portátil. El Trooper avisa a Bar Harbor, pero una inspección rápida no produce pertenencias de Harold y el fiscal del condado solo puede sostener cargos menores por documentación y mercancía sin registro, no una acusación por la desaparición. En el agua, la Guardia Costera no encuentra restos de choque ni señales de hundimiento, y las corrientes de esos días sugieren que, si alguien hubiera caído cerca del muelle, algo habría aparecido en la costa. El análisis de la cinta revela con más claridad una frase repetida: muelle municipal, no el privado, como si alguien corrigiera el plan en tiempo real. El giro que aprieta la garganta de la investigación llega cuando el Harbor Master revisa el libro de amarres del muelle privado y nota que una embarcación estuvo rentando un espacio con una dirección incompleta, y que justo esa página de Ledger tiene un desgarro limpio,
como arrancada por una mano apurada. Desde ese momento, la investigación deja de mirar solo al mar y empieza a mirar al papel, quien podía tocar registros, quien podía hablar de cambiar la lancha, y quien tenía interés en que una madrugada pareciera igual a cualquier otra. Con el otoño, el caso baja en titulares, pero no en la vida de la familia, que conserva la cinta como si fuera una última conversación pendiente. Los detectives coordinan discretamente con agencias federales que en esos años ya estaban atentos a contrabando en la costa, porque el lenguaje del cassette y el ledger roto suenan menos a conflicto personal y más a operación. En 1983, una investigación paralela termina en un operativo por mercancía ilegal traída desde Canadá, cigarrillos, licor, electrónicos, y varios arrestados pasan por interrogatorios donde el nombre de Bar Harbor aparece como punto de entrega. En evidencia incautada hay un cuaderno con iniciales, fechas y amarres, y entre esas marcas aparece HWF, un conjunto de letras que coincide con Harold Wesley Fenwick, aunque por sí solo no prueba participación ni destino. El quinto giro llega durante un acuerdo de culpabilidad. Un acusado admite que un pescador los vio esa madrugada y que hubo una pelea por un cambio de bote, pero sostiene que el hombre se fue corriendo y que él no sabe más, una versión que suena hecha para recortar culpa. La policía compara esa historia con mareas y con tiempos de llamada, y encuentra inconsistencias. La ventana no coincide y el relato evita nombrar a quien tenía control del muelle privado. Aún así, un registro de la Guardia Costera confirma que una embarcación usada en el contrabando fue vista esa misma mañana cerca de una boya exterior, y eso vuelve plausible que la segunda grabación del cassette ocurriera en movimiento, no en una casa. Los investigadores regresan al muelle privado y revisan archivos de pagos. Un empleado, ya retirado, reconoce la letra del ledger roto como la de un supervisor que arreglaba cosas cuando había presión por espacio. En 1986, una caminata de rutina en Little Cranberry Island termina con el hallazgo de restos humanos dispersos y un anillo de boda corroído, y el condado pide comparación dental con la familia. El 10º desarrollo llega cuando el Medical Examiner concluye que los restos son de Harold, y que la muerte es consistente con exposición y agua fría, pero que el modo no puede determinarse con certeza por el tiempo transcurrido. Para la familia, ese diagnóstico no cierra la pregunta, solo confirma la pérdida, y la cinta vuelve a sonar como evidencia de una conversación que Harold nunca planeó grabar. El fiscal reconoce en privado que el caso sugiere coerción y operación criminal, pero también admite el límite legal. Sin testigo directo y con evidencia degradada, una acusación por homicidio sería frágil. El detective principal vuelve a escuchar el cassette y, entre el ruido de fondo, cree distinguir una frase apenas audible: «Déjalo, no es parte del trato», que no prueba quién, pero sí cómo se negocia el silencio. El giro final llega años después, cuando un trooper retirado recibe una carta desde una prisión estatal donde un condenado por contrabando escribe que Harold fue subido a otro bote solo para asustarlo y que el mar hizo el resto, y en esa carta aparece el detalle correcto del ledger arrancado, algo que no era público. La última imagen no es una ola dramática ni un arresto final, es un muelle al amanecer y un cassette en una caja de evidencia, recordando que en la costa, a veces, la verdad no se hunde, se graba por accidente y se queda esperando a que alguien la escuche completa.